Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Rumbo a la conquista iremos, nadie desmayará. Venceremos, rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Venceremos, rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Venceremos, rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Rumbo a la conquista iremos, nadie desmayará. Venceremos, rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Venceremos, rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos han expuesto sus experiencias en esta tarde. Les dimos unas preguntas, las cuales fueron contestadas. Y en este momento, hermanos, quiero pedirlo a los mismos hermanos que han pasado a contestar a estas preguntas. Es el momento del foro. Pasen aquí con mucho cuidado aquí al frente, porque pareciera que no, pero se hicieron preguntas, ¿verdad? Y le voy a pedir a mi hermano Jesús Campos, que fue el primero, que pase, por favor. Después fue nuestro hermano Javier Franco, que también pase aquí enfrente, a tomar un asiento. También a nuestro hermano Oscar Valles. ¿Dónde está nuestro hermano Oscar Valles? Que no se escape, búsquenlo. Ahorita llega el hermano Oscar Valles. Y por último, nuestro hermano Isaías Villa, por favor, hermano, también que pase. Van a estar sentados, hermano, ya no van a estar parados. Van a estar sentados. Hermano Oscar Valles, ¿puede pasar acá con nosotros? Por favor. Adelante, hermano, adelante. Hermanos, hemos escuchado como tema general cómo maneja el predicador los diferentes aspectos de su vida y ministerio. Le damos gracias a Dios, hermanos, le damos gracias a Dios que tenemos hermanos tan preparados como los hermanos aquí presentes para poder tener este tipo de eventos, de momentos tan especiales que ayudan a hermanos o otros hermanos que trabajamos también para el Señor, poder entender cómo luchar o cómo seguir adelante en el ministerio que llevamos. Se pareciera fácil cuando lo vemos de lejos, pero no es fácil. Aquí están
4 varones, siervos de Dios, que han servido al Señor 40, como lo decía nuestro hermano José Márquez ayer, 40, 50 o hasta 60 años de ministerio. Y vamos, hermanos, como lo hemos hecho toda la semana, a seguir aprendiendo de estos varones, de estos nuestros hermanos. Platicaba con Ramiro y con Cristian en algún momento, le decía, pareciera que no, pero nuestros hermanos aquí enfrente han tocado nuestros corazones, han hecho que ellos, con diferentes acciones, nosotros estemos hoy en este día, aquí. Yo recuerdo conferencias, obviamente en la Obrera, crecí en la Obrera, pero también recuerdo desde niño conferencias donde el hermano Jesús Campos pasaba en su ven y bajaba para llegar a la casa, las calles en Tijuana no estaban pavimentadas antes, y bajaba, le decía uno de mis cuñados, a esa calle el Espinazo del Diablo. Estaba difícil bajar por ahí. Y nuestro hermano Jesús Campos pasaba por mi madre, por mis hermanos, yo lo recuerdo, y cómo nos llevaba a conferencias a Lomas Taurinas. Recuerdo cómo también llevaban a conferencias al Murúa, y también cómo llevamos a conferencias al Atenos o al Alemán o a diferentes lugares. Esos los que ya estamos ahí jóvenes, pero en una edad media, recordamos eso. Conferencias de lunes a domingo, hermanos, no de miércoles a domingo, de jueves a sábado. Eran de lunes a domingo. Y era cansado, sí, pero llegábamos con un corazón contento a nuestras casas porque mirábamos a muchos hermanos y mirábamos a muchas personas que se bautizaban. Estos hermanos que tenemos aquí, es lo que podemos conocer de ellos. Ya escuchamos los 4 aspectos que tocaron de manera profunda, o les faltó más tiempo. Si les dáramos más tiempo les hubiera faltado. La vida del siervo de Dios. ¿Cómo el predicador maneja la soledad en el ministerio? ¿Cómo maneja su relación matrimonial dentro del ministerio? También cómo maneja la relación con los hijos dentro del ministerio, y cómo maneja el cambio de liderazgo o la preparación de nuevos líderes del ministerio, que fue nuestro hermano Isaías quien lo llevó. Hermanos, explico la dinámica tanto para ustedes y para los hermanos aquí presentes. Nada, hermanos, de lo que está aquí, queremos recordar que este espacio, aunque es un foro, no es un espacio de debate, hermanos, ¿sí? No se trata de que entre ellos debatan o debateamos entre nosotros, sino es un tiempo de edificación mutua, hermanos, que todo lo que aquí se diga sea para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Hermanos, aquí tengo las preguntas. Pensé que no iba a haber, dije, unas cuantas, ahorita van a llegar un poquito más. A ver, dijeron. Gracias. Démelo, ahorita las voy leyendo, ahorita, en lo que los hermanos van contestando, ¿sí? Miren, hermanos, salieron más preguntas. Yo creo que aquí acabamos a las 7:30, 8 de la noche. Entonces, hermanos, aguanten su estómago. Muy bien. ¿Cuál es la dinámica, hermanos? ¿Sí me escuchan bien, verdad? ¿Cuál es la dinámica? Nuestros hermanos, voy a leer la pregunta, y nuestros hermanos tendrán un máximo de 4 minutos para responder. Tal vez sea poco, hermanos, para ustedes. Esta pregunta que se haga no va exclusiva a nadie, porque aquí en las tarjetitas muchos decían, para el hermano fulano, para el hermano sutano, para el hermano así. Vamos a hacer que cada uno vaya contestando una pregunta, pero entre ustedes se van a echar la bolita quién la contesta, ¿sí? La voy a leer y quien va comenzando, ese va a ser el orden. Si dice el hermano Jesús Campos, el más pequeño de todos, va a ser nuestro hermano Oscar. Si dice el más grande de todos, entonces el hermano... Ahí está. ¿Ya lo vieron, verdad?
Entonces, esa va a ser la dinámica. 4 minutos, hermanos. Ahí está el reloj. Va a ser 4 minutos. Si se pasan de esos 4 minutos, un servidor les va a dar 1 minuto más. Y cuando ya se pasen de ese minuto más, con mucho respeto, hermanos, les voy a decir gracias, hermano, por contestar la pregunta, ¿sí? Porque sí hay muchas preguntas que están aquí. Entonces, esa va a ser la dinámica, hermanos. Escuchemos. ¿Se escucha? ¿Están prendidos los micrófonos, hermanos? Aquí, ¿ok? Acá. Muy bien. Ese. Más quiero ver. Muy bien. Tiene este micrófono sobre... Ya está listo, ¿verdad, hermano? Lo voy a poner aquí para ver quién va a hacer la primera pregunta. La primera pregunta, hermanos, que vamos que quiero que alguien conteste, no va a ser todos, va a ser uno en específico, aunque yo sé que todos podrían contestarla. Es una pregunta que nosotros, que tratamos de organizar este tipo de actividades, nos ha estado siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, porque hemos crecido dentro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora para tener una organización bíblica? Dígase, evangelistas, maestros, diáconos y ancianos. Es la primera pregunta, hermanos, a lo mejor es la más difícil de todas, pero quien la quiera contestar, ¿qué podemos hacer? Queremos escucharlos, hermanos, de su corazón. ¿Qué podemos hacer nosotros, la iglesia? ¿Qué podemos hacer ahora para tener una organización bíblica? Dígase de forma con evangelistas, maestros, diáconos y ancianos. ¿Quién quiere ser el primero de contestar esta pregunta? Yo voy a contestar. ¿Está bien? ¿O quieren contestarlo ustedes? Puede ser más bien, ¿no? ¿Qué pasó? Con estos hermanos no se puede, ya no los inviten. Bueno, esta pregunta es muy... ¿Está trabajando esto? ¿Sí? Sí, esta pregunta es muy importante, hermanos. Quien la haya hecho, lo felicito, porque la organización de la iglesia, hermanos, es muy importante, sobre todo si esa organización está basada, ¿verdad?, en los hermanos que verdaderamente, primeramente, aman la obra. En segundo lugar, si han estado dispuestos para tomar cierta clase de estudios que el predicador siempre tiene preparados para poderlos exponer al grupo de hermanos, no a toda la iglesia, al grupo de hermanos que uno ve con el interés de que sí les gustaría ser la autoridad bíblica en la congregación. Y digo autoridad bíblica porque los ancianos, hermanos, bíblicamente son una autoridad delegada por parte de Dios, a la cual la iglesia debe de sujetarse. Pero es necesario que haya la disposición primero de el hermano o el grupo de hermanos que quieren tomar ese curso, y uno comienza a estudiar con ellos y decirles cuáles son las responsabilidades. Las responsabilidades no se las vamos nosotros a inventar, sino vamos a leer lo que Pablo enseñó con respecto a la organización de la iglesia con ancianos, obispos, ¿sí?, o pastores, y también los auxiliares de estos que son los diáconos. Cuando nosotros, ¿verdad?, comenzamos con el curso, comenzamos a analizar todo lo que Pablo, me dices el tiempo, todo lo que Pablo dice con respecto a los ancianos
en la carta a Timoteo, pero no verlos de manera superficial, porque, hermanos, es una grande responsabilidad de que quienes vayan a ser asignados, porque es necesario bíblicamente que en una congregación haya más de un hermano que esté dispuesto a recibir las lecciones para que se capacite bíblicamente de la responsabilidad que va a tomar como un anciano, obispo o pastor. Cuando éste recibe el curso, entonces vemos que ya hay 2 o 3 hermanos que lo tomaron completo y han entendido. Se platica, el predicador debe de platicar en privado con ellos y, claro, hacerles una vez más la pregunta: ¿están plenamente convencidos de la responsabilidad que van a tomar de acuerdo a lo que han aprendido de lo que es el anciano dentro de la congregación como autoridad? Si dicen que sí, entonces lo que tenemos que hacer es presentarlos a la congregación, a la iglesia. Eso es muy importante. No es que solamente el predicador lo apruebe. Es necesario que la congregación se dé cuenta que aquí está José, Manuel y Antonio, nombres ficticios. Un minuto más, hermano, para concluir. Gracias. Ustedes los conocen, ellos quieren tomar la responsabilidad de ser los pastores, obispos o ancianos en la congregación. Si alguno de ustedes no está de acuerdo, no lo haga público, sino por favor, en una forma privada, platique con el predicador para encontrar las razones o saber las razones de por qué usted no está de acuerdo, que uno de ellos o 2 de ellos, aunque tengan el anhelo, no son aptos para tomar esa responsabilidad. Yo creo que esto es suficiente. Muchas gracias, hermano. Porque si no, me va a tomar mucho tiempo. Muchas gracias, hermano Jesús Campos, por la respuesta. Sabemos, hermanos, que se puede decir más, pero No puedo leer los pasajes porque nada más cité Pablo, a Timoteo y a Tito. ¿Sí? Claro. Para no tomar más tiempo. Así es. Agradecemos al hermano Jesús Campos por el tiempo, por responder a esta pregunta. Vamos a la siguiente, hermanos, a la pregunta número 2. Recuerden, hermanos, que están acá en el púlpito, en la parte de arriba. Nuestro hermano Ramiro está con un cronómetro aquí que solamente ustedes ven y un servidor están viendo. Les pone 4 minutos y si veo que no han terminado su idea, les vuelvo a decir, les queda 1 minuto más, ¿verdad? Pero ahí está en el tiempo que ustedes pueden estar viendo. Muy bien, entonces la segunda pregunta, y ahí se echan la bolita, ¿quién sigue en contestar esta pregunta? Y ese va a ser el orden para las demás preguntas. ¿Cuál piensa que es el error más común en el matrimonio? Vuelvo a repetir, ¿cuál piensa que es el error más común en el matrimonio? Nuestro hermano Oscar. Pase, hermano. ¿Ahí está bien? ¿Ahí? Sí. Pues, o sea, no hay mucho que decir, es saber que se han casado con Dios. Si tienen a Dios en sus vidas, no tiene por qué fallar el matrimonio. Y ahí es donde se tiene que decir la supuesta diferencia de caracteres entre la pareja, de que tienen que conciliar siempre. Se dice que se conocen en el noviazgo, se dice que se han reconocido todas sus formas de ser y de convivencia, pero en realidad cuando ya hacen la pareja, cuando ya viven juntos, cuando están separados de la influencia familiar de cada uno de ambos, ahí es donde verdaderamente se dan a conocer cada uno. Y ahí es donde realmente van a tolerarse o van a amarse más. Y la situación siempre es que es Dios. Si no se comprenden en esa etapa, en esa situación de inicio,
Imaginen el problema que van a llevar cuando venga la descendencia, cuando busquen la manera de aliarse, porque a veces pasa eso, que la madre se alía con hijos o el padre busca el apoyo de los hijos. Y esa es una de las situaciones básicas que debemos entender. Ya lo que se llama amor, ya lo que se llama enamoramiento cuando se eran novios, es ya realmente del pasado, es una etapa nueva. Yo a veces me pregunto, oye, ¿por qué estoy casado con esta mujer? Y luego de repente pregunto, ¿de veras tenemos 42 años de casados? Porque hace poco me preguntaron y dije, a ver, porque yo no soy bueno con las fechas, y dije, yo tengo 40 años. Pero ya después ella me dijo, no, son 42 años. Oh, y con la misma, bueno, es parte, ¿no? Pero eso es lo que enriquece cada día, ¿no? Estar descubriendo el enamoramiento, estar descubriendo la fraternidad, estar descubriendo el compañerismo, estar entendiendo el equipo con que Dios nos formó, cuál es el propósito que Dios tiene o nos tiene como pareja y tratar de cumplirlo, ¿no? Y yo pienso que cada uno de los que estamos casados, de los que tenemos una compañera, estamos satisfechos con ella o debiéramos de estar satisfechos con ella. Si no fuera así, debemos siempre la comunicación. La comunicación debe de abrirse, no debe de cerrarse. Se dice, y hay siempre muchas personas entendidas y profesionales, que si hay un disgusto durante el día, que cuando se vayan a dormir no se vayan con él. Que ahí se arregle eso para que cuando despierten vuelvan a tener la convivencia agradable y fraterna que debieran de tener. Esa es una de las situaciones básicas, son de las que a veces no se entiende cuando uno se es joven. Cuando a mí me dijeron, yo pregunté a uno de mis hermanos, oye, ¿cuándo voy a saber realmente si es ella con la que yo tengo que convivir? Y yo no le entendí, pero la respuesta de él fue sencilla, ¿no? Me dijo, cuando la veas a ella y ya no tengas ojos para otra, ¿sí? O sea, y eso de que el amor es ciego, sí es al principio, en el enamoramiento, pero cuando ya empieza el matrimonio, se le abren a uno los ojos. El asunto es que uno no salga huyendo, sino que sepa el compromiso, la responsabilidad y realmente la comunión que ha adquirido con Dios. Si realmente uno es cristiano, si realmente uno respeta la palabra, si realmente busca conciliar siempre su relación con Dios, el primero con el que uno tiene que aliarse es con su propia carne. Y su propia carne es su esposa. Nuevamente gracias a nuestro hermano Oscar por esta pregunta. Tomó bien su tiempo. Gracias. La siguiente pregunta, hermanos, que tengo aquí en la lista es: ¿qué tanto pesa en el ministerio el testimonio de los hijos para bien y para mal? Vuelvo a repetir, ¿qué tanto pesa en el ministerio el testimonio de los hijos para bien y para mal? O para mal, ¿verdad? Ese sería. El hermano Franco o el hermano Isaías podrían responder alguna de estas preguntas. Yo que es el mayor. Bueno, había un artista que no le gustaba que le dijeran el mayor. Pero por edad, pues sí, yo soy más viejo que Franco. No mucho, algunos 7 años, yo creo. Todo depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Todo depende de cómo lo veamos. Pero que sí tiene mucho que ver los hijos del predicador en la congregación, es porque lamentablemente siempre estamos viendo para allá, para adelante. No vemos para atrás, vemos para adelante, ¿verdad? Y claro, como en todas las congregaciones, el que va a visitarlos por primera vez a ustedes no va a ir buscando lo bueno, sino va buscando los errores. Y eso es lo que se busca siempre, los errores.
Claro que nosotros como padres, predicadores, debemos enseñarle lo mejor a los hijos, ¿verdad? Lo mejor. Solamente que, como decía hace un rato, cuando los hijos ya cumplen 18 años, ya no dijo 18, ya 15 años, de 15 años, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero los hijos cuando cumplen 15 años, bueno, mejor dicho, cuando son niños, el papá y la mamá son los héroes, sabios, inteligentes. Pero cuando los hijos tienen 15 años, el papá es el más ignorante del mundo. El que sabe es su amigo. ¿Verdad? Él es el que sabe. Tú no sabes nada, para no saber contar las cosas aquí. Tú no sabes moverse ni siquiera el teléfono. ¿Verdad? Tú no sabes. Pero por esa razón debe de haber en nosotros como predicadores estimularlos a los hijos, enseñarlos para que nuestros, por lo menos que los de afuera o los miembros de la congregación vean cómo actúa el Padre. Tampoco vamos a andarlos golpeando delante de los demás, ¿verdad? No. Estoy hablando que vean que hay una reprensión del Padre hacia el Hijo o hija, lo que sea. Cuando estoy hablando chamacos. Ya cuando los hijos tienen 18 años o 20 o lo que ustedes quieran, ya no tiene nada que ver con el predicador. Ya no. Es otra familia, es otra persona. Pero, claro, siempre esperan que el hijo del predicador sea como el predicador. Sí. No. Somos independientes cada uno, por niños o adultos que somos independientes. Lo que sí debemos entender nosotros que es un chamaco. ¿Y quién es un chamaco? Y nosotros nos vamos a fijar lo que hacen los adultos, cómo nos comportamos. Porque cada uno, voy a decir eso era antes, ahorita no sé. Antes, cuando un adulto veía que un chamaco decía una maldición, era hasta de pegarle, darle una cachetada, ¿verdad? Para conducir, o sea, para enseñarle que sea respetuoso. Y eso es lo que debemos hacer nosotros ahora como miembros. Aunque sea el hijo del predicador, tenemos que reprenderlo como miembros. Fíjense. No, reprenderlo, ya no, ¿verdad? Estoy hablando tiempo pasado. Ahorita ya no puedes ni regañarlo, ¿verdad? Pero reprenderlo, podemos reprenderlo cada uno de nosotros como miembros. Pero si nos ponemos ese nivel de sopesar, pues puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Muchas gracias al hermano Isaías. Vamos, hermanos, a la cuarta pregunta. Dice de la siguiente manera, que ahora sí le va a tocar a usted, hermano Javier Franco. Sí, le toca. Dice de la siguiente manera: tengo la obligación de contarle todo a mi esposa, aunque podría causarle daño emocional. Repito, tengo la obligación de contarle todo a mi esposa, aunque podría causarle daño emocional. Bueno, si no le cuentas todo a tu esposa y lo descubre por ella misma, entonces tú te vas a ver en un grave problema. Entonces es importante la confianza en el matrimonio, pero sí siempre hacer ver que tuviste un antes y un después, ¿verdad? Y que ella también tuvo un antes y un después. Por lo tanto, hay que aprender a amarnos, ¿verdad? Y respetarnos, ¿verdad? Sí, es importante irle, si no contarle todo, cuando menos, y dependiendo de lo que le vas a contar. Hay cosas que realmente no necesariamente tienes que contarlas, tienes que llevarlas tú mismo,
Porque si tú tratas de descansar en ella y ella no te entiende, pues sería un fracaso, ¿verdad? Por lo tanto, sí es importante contarle a tu esposa como amiga, como compañera, pero si ves que es peligroso, pues tienes que reservarte. Lo que sí te digo es que Dios te va a dar a ti el tiempo necesario, y como te digo, si tú no le cuentas a tu esposa, ¿verdad?, lo que fue o es en tu tiempo, ¿verdad?, si estás teniendo problemas para tener el cristianismo verdadero, si estás teniendo problemas con tu conciencia, ¿verdad? Recordemos también que la palabra de Dios dice que nuestras conciencias son limpiadas por la sangre de Cristo. Tenemos que entender que el pecado, tenemos que ir a Cristo, ¿verdad? Estoy hablando de un pecado común, ¿verdad? A veces hay pecados comunes. Bueno, Juan dice hay pecados por el cual digo que no se pida, pero también dice Juan que toda injusticia es pecado. Entonces, aprender a contar a la esposa, no selectivamente, pero sí aprender. Ella misma va a descubrir, no te preocupes, ella misma va a descubrir quién eres tú, cómo eres y cómo es tu vida, ¿verdad? Entonces, si hay problemas ahora actuales después de tu matrimonio, ¿verdad?, bueno, yo no quiero entrar en detalles aquí, ¿verdad? Pero yo siempre he amado a mi esposa. Siempre he amado, porque ella, claro, no fue tolerante conmigo. No fue. ¿Por qué? Porque si hubiera sido tolerante conmigo, yo habría seguido como iba en aquellos años que sí me descarrié, ¿verdad? Y entonces habría sido una cuestión. Si ella no tuviera carácter como lo tuvo, yo no estuviera aquí predicando la palabra, enseñándolas a ustedes. Entonces, ¿quién me ayudó a volver a la iglesia? Porque en la iglesia también me aplicaron la ley del hielo. Es decir, como ellos vieron que yo no quería entender, seguir el cristianismo como debe de ser, y aquí está el hermano, y él sabe que me aplicaron la ley del hielo, no me hablaron, es bíblicamente, ellos se sujetaron a la Biblia. Pero como él lo predica, ahí en esa congregación no había con que te evadías, ¿no? Nos enseñaban, la hermana Febe era muy fuerte. Un minuto más, okay, tiene para terminar. Perfecto. Bien, entonces había que ir caminando conforme a la palabra de Dios. Pero aparte de eso, si te querías evadir, ahí estaba la compañera. A veces me iba para no asistir a la reunión del miércoles, pero yo sí venía, ¿verdad? Entonces ya ella me decía, oye, ¿por qué? Y los niños, papi, ¿no fuiste a la iglesia? El hermano pasó a recogernos y no fuiste. Es que andaba entregando ladrillo, ¿verdad? Entonces muchas cosas de esas pasaron con nuestro matrimonio, sufrieron muchos, pero ella se portó muy fuerte siempre conmigo. Entonces ella descubrió todo de mí, descubrió aún lo que no le conté, ella lo descubrió. Entonces, vale más que le cuentes a tu esposa lo que debes contarle, abstente lo que no debes contarle. Que Dios te bendiga y hasta luego. ¿Hasta cuántos niños tienes antes de que te cases? Muchas gracias a nuestro hermano Javier Franco por esta pregunta o esta respuesta hacia esta pregunta. Vamos a seguir, hermanos. Las respuestas son interesantes, son interesantes. Entonces vamos a seguir escuchando a nuestros hermanos las respuestas que dan a estas preguntas que ustedes han formulado. Dice la número 5, en algún momento, le toca a nuestro hermano Jesús. ¿Quién comenzó? Sí, nuestro hermano Jesús comenzó. ¿Sí? Fue el primero. En algún momento de soledad, intentó tomar la decisión de abandonar el ministerio.
Vuelvo a leer, en algún momento de soledad, ¿intentó tomar la decisión de abandonar el ministerio? Ahí mismo, hermano, ¿dónde está? Bueno, dame el agua aquí, ¿no? Claro. Gracias, hermano. Que yo recuerde, no se presentó ningún momento para yo dejar a mitad del camino lo que había aprendido bien del ejemplo de los predicadores que me doctrinaron, de los centros educativos donde estuve, que me enseñaron que el hombre de Dios va a enfrentar en su ministerio momentos difíciles en los cuales probablemente quiera abandonarlo. Pero si usted está estudiando para predicador, me decían, y piensa abandonarlo, mejor váyase a su casa porque no es apto para un servicio en el cual el que comienza a construir la torre tiene que llevarla hasta el final. Entonces yo en ningún momento, en mis 60 años, que no siempre han sido color de rosa, he pensado, al menos hasta ahorita, he pensado abandonar el ministerio que tomé pues desde el 69. No sé si eso les satisface, pero tampoco no quiero decir cosas que no siento en mi corazón, que no he vivido y en las cuales mi firmeza siempre ha sido la misma por estos 60 años que soy un siervo del Señor. Okay. Yo quiero usar el tiempo que todavía le queda a él. ¿No? Un minuto y medio. No, espérate. Le cede el Un tiempo. minuto y nuestro medio. hermano Jesús. Ok. Pero yo sí, llegó el momento donde fuimos a Yuma, estuvimos 6 meses en Yuma, un frillazo tremendo, y así lo aguantamos con un pequeño calentón, compramos en Walmart o no sé dónde allá en Yuma, después un calorón tremendo, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, mi esposa tuvo que trabajar de criada allá, trabajó de criada entre un rancho de limonero allá en Yuma, ¿verdad? Entonces, claro, llegó el momento en que explotó la situación, porque yo no trabajaba, sí traía ¿cómo se dice? Una visa láser, ¿no? Una de estas de migrado, ¿cómo se dice? Tarjeta verde, ¿verdad? Pero no quise usarla. ¿Qué tal si me agarran y me meten al bote? Dije. Entonces, llegó el momento donde llegó bien cansada. ¿Me diste un momento más, verdad? Todavía no lo han aumentado. Y entonces llegó el momento donde ella dijo, no lo aumentaron el minuto, apenas va a empezar. Sí. Entonces, sucede que llegó el momento donde, ok, ¿quieres que trabaje? Voy a trabajar. Pero... ¿No querías o sí? No, pues no quería. Un minuto más, hermano, para concluir. Entonces aventé la Biblia, el diccionario, el himnario, y nos había ido muy bien en Yuma porque habíamos tenido en estos meses 8 bautismos. Y eso lo pueden corroborar ellos en Yuma. Nos había ido muy bien, pero estábamos sufriendo ya al último. Había muchas cosas que habían surgido ahí, ¿verdad? Entonces, sí traté de dejar el ministerio, pero no para siempre, sino mientras en Yuma, a ver qué surgía. Los hermanos de Yuma nos trataron muy bien, pero sí pasó ese momento. Por ese caso, sí pensé abandonar el ministerio, ¿verdad? Por esos momentos. Sale, pues. Sí, porque, pues, miren, hermanos,
cualquier persona que toma con responsabilidad el ministerio no tiene vacaciones, no tiene espacio de tiempo para decir, este mes no voy a ser cristiano. Siempre lo será hasta que muera, y siempre será un predicador hasta que el Señor le llame, si esa es su convicción. ¿Qué hizo mi esposa? Se me olvidó decir. Mi esposa fue y agarró la Biblia. Otra vez voy a llorar, no, ya no. Agarró la Biblia, agarró el himnario y el comentario bíblico y me lo llevó. No, tú no puedes dejar tu ministerio. No puedes. Qué bueno, así lo hizo. Qué bueno, así deben de ser las esposas, hermano. Gracias, hermanos. Nos falta un, ¿cómo se llama? Un silenciador, ¿no? Como en el Senado, para que dejen. No es cierto, hermanos. Sí, valoramos el tiempo que ustedes nos están dando hacia la iglesia, a los hermanos que estamos aquí presentes, cada una de sus experiencias y respuestas que dan a las preguntas. Y sé que una pregunta le podrá comentar muchas cosas, hermanos, pero dice, esta pregunta era para mí. Pero como ya agarramos el orden, vamos a tratar de que así sea, hermanos, y responder, porque nos podría dar hasta la medianoche y podría aparecer Pablo. Podría aparecer Pablo. Muy bien. La número 6, hermanos, pregunta número 6, ¿qué aconsejaría? Esta sería para nuestro hermano Oscar Valles. ¿Qué aconsejaría para que quienes predicamos o ministramos dejemos crecer o madurar a los hermanos de la congregación en lugar de verlos como ayudantes o colaboradores? Vuelvo a repetir, ¿qué aconsejaría para que quienes predicamos o ministramos dejemos crecer o madurar a los hermanos de la congregación en lugar de verlos como ayudantes o colaboradores? Hermano Oscar, por favor, 4 minutos. Yo siempre he dicho en lo personal, hermanos, yo no doy consejos, yo doy comentarios. El verdadero consejo está en la palabra de Dios. Y se me fue ahorita una respuesta que hubiera querido dar mientras me sale en la cabeza de nuevo. Comentaré. A ver, ¿me repiten la pregunta? Por a ver si... ¿Qué aconsejaría para quienes predicamos o ministramos dejemos crecer o madurar a los hermanos de la congregación en lugar de verlos como ayudantes o colaboradores? Bueno, primero hay que ver que la semilla no la plantamos nosotros, pero no es una semilla de nosotros, es una semilla de Dios. Y es Dios quien va a hacer en ese corazón el trabajo que mejor ese corazón le permita. A veces el predicador, a veces los líderes de las congregaciones, en su presunción de su sabiduría y de su conocimiento, consideran que pudiera ser el adecuado, consideran que tienen las cualidades, pero el tiempo nos va mostrando que no son los más adecuados, que no son los que uno pensó que serían, porque muchos de ellos, cuando uno pensó que hubieran podido ser, no sé qué pasa, se marchan de la congregación y ya no los vemos. Yo pienso que hay que siempre, y es una de las cosas principales y en lo personal, que fue esa semilla que a mí me sembraron, la generosidad de quien a mí me doctrinó, de quien a mí me enseñó con su ejemplo verdadero, y también a través de ver a su familia, al hermano Fernando Lozano de la Rosa, que ya lo recogió el Señor. Verdaderamente ese abandono, como dice nuestro hermano, de estarse entregando a la obra del Señor y dejar que esa semilla de generosidad y de amor crezca en donde está sembrándose. Y si le ve cualidades, estar alentando, estar motivando, estar alimentando hasta donde pueda
y estarle recordando que el compromiso no es con él ni con la congregación, es con Dios. De tal manera que a final de cuentas la congregación, cuando se entiende, no es la congregación local, es las congregaciones a las cuales uno tenga acceso y participe con ellas, o sea, con toda la iglesia. Que es en lo personal lo que yo estuve viendo y lo que les comentaba. Había reuniones de confraternidad y yo los miraba muy agrupados en su congregación y se identificaban como tal, cuando en realidad era la iglesia. Y eso es enseñar, que ellos comprendan, comprensión, le digo ahora a los nuevos hermanos, comprensión. ¿Ya leyeron? Sí. ¿Qué entienden? Ustedes están estudiando, ustedes dicen que van a llevar el evangelio, ustedes dicen que van a predicar. Comprendan, y ya que comprendan, entonces convicción, convénzanse, ustedes primero convénzanse, y ya después que ustedes se convenzan, esa misma convicción les va a hacer a que accionen, a que trabajen, a que realmente ustedes al rato se proyecten como cristianos. Y ya si en el sentido de madurar logran hacer la verdadera organización que hasta ahora en las iglesias de Cristo, en lo personal, yo he estado a cuándo, y porque es una ordenanza, sí, es una ordenanza. Un minuto más tiene, hermano, Hay para un concluir. minuto. Y además me repitieron las preguntas, no las recordaba. Y ahora ya se me olvidó. No, ¿con mis 5? 5.5. Sí, te lo presto. Ya, me sanro. Ya. No, básicamente es entender que la iglesia, a través de la enseñanza, nos está diciendo, organiza la iglesia. El predicador no es el que debe de estar solamente, debe de haber más, deben de existir más. Pero esa semilla tiene que madurar, esa semilla tiene que verse, como decían los del mundo, tienen que vérsele los espolones al gallito, ¿no? Y en lo personal, ellos deben de quererlo, no debe uno de empujarlos. Ellos deben de anhelarlo, como dice la palabra. Ellos deben de proponerse a sí mismos que ellos quieren ser. ¿Esto? Hermanos, vamos a unas 2 preguntas más para finalizar. Sigue nuestro hermano Isaías y después cierra nuestro hermano Franco. Vamos a cerrar con nuestro hermano Franco. La última pregunta es la siguiente. Hermano Isaías, dice de la siguiente manera: ¿cuál fue la experiencia personal más fuerte que ha vivido con un joven? Con un joven. Está muy cerrada ahí la pregunta, pero es con un joven. Quiero pensar que con un joven cristiano o una situación ahí con un joven de la iglesia. ¿Cuál fue la experiencia personal más fuerte que ha vivido con un joven? En el Evangelio. Yo creo que todo depende de cómo lo mire uno, ¿verdad? Porque el predicador debe estar preparado para todo. Como le vienen chicas, le vienen grandes. Quiero decir, hay hermanos fieles, servidores, pero hay otros que no, ¿verdad? Aún los jóvenes, creo que no tuve yo algo que me sintiera incómodo, porque en ese tiempo estábamos todavía un poco más atrasados que ahora, ¿verdad? Y no ignorantes, pero ahorita el que sabe mucho, se lo voy a decir, son 2 cosas. Ahorita el que sabe mucho es porque no sale del teléfono. Y el cristiano que sabe mucho es porque no sale de la Biblia. ¿O no? Hay hermanos ignorantes en la Biblia
pero sabios en tantas cosas que encuentran ahí en el Facebook, en tantas páginas que encuentran por ahí, y es donde vienen las preguntas. Como me decía Ariel, bueno, y si te preguntan cómo hizo Dios el sol, ¿verdad? Y ahí salen, ¿verdad? Que por que el otro, que acá. Bueno, según eso los sabios, le digo, a mí no me importa cómo lo hizo, a mí lo que me importa es que lo hizo. Amén. Es todo. Es como, por ejemplo, ¿quién hizo ese reloj? No sé quién y cómo lo hizo, tampoco lo sé, pero me sirve mucho. Porque me está diciendo que ya son 11 minutos. No he tenido experiencias fuertes, no, hermanos. Porque nadie me ha dado nada que pensar mal, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias nuevamente a nuestro hermano Isaías por la respuesta a esta pregunta. La última, hermanos, vamos a dejar una última pregunta. Quedaron más preguntas, pero la verdad el tiempo es limitado para la participación de tantas preguntas. Pero esta última le toca a nuestro hermano Javier Franco. Y dice de la siguiente manera, hermano. Va a tener 4 minutos. Y si ocupa uno más, se lo damos, hermano. Pero el hermano ya tiene hambre. Muy bien, también yo tengo hambre, hermano. ¿Cómo exhortar, dice la pregunta esta, cómo exhortar a la familia cuando es parte de la congregación y no fingir que no pasa nada? Vuelvo a repetir, ¿cómo exhortar a la familia cuando es parte de la congregación y no fingir que no pasa nada? Cuando hay un problema, pues, con alguno de los miembros de la familia. Eso lo dice Chayma. ¿Chayma? Sí. Usted La fue al presidenta. Facebook. La presidenta. Bueno, ¿cómo exhortar con la Biblia, ¿no? Con la palabra de Dios? ¿Ah? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir y en justicia, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Depende de la exhortación, porque exhortación es invitación, ¿no? Invitación a cambiar de parecer. El apóstol Pablo enseña a Timoteo de que si estas cosas enseñas, serás buen ministro, nutrido con la palabra de verdad, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, tenemos que, como dijo el hermano Isaías, y todos los hermanos, ser ministros preparados del Evangelio, ¿verdad? La cuestión de la familia, ¿verdad? Que decir que no pasa nada, pues sí pasa. Únicamente que hay que tener un poco de valor, no valor civil, sino valor espiritual, ¿verdad? Y no regañar, sino a través de la palabra enseñar. Dios va a darnos la capacidad para... Él puso en la iglesia, ¿no? Los que ayudaban, los que enseñaban, y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Algunos, como uno de los diáconos, Esteban, pues estaba lleno de sabiduría. Y Esteban enseñó aún a aquellos que no eran de la iglesia, que eran judíos, ¿verdad? Y claro, le costó a Esteban la enseñanza que les dio, ¿verdad? Pero es una enseñanza espiritual, totalmente espiritual, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, ahí nos habla que Esteban perdió la vida por decir la verdad, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces que no queremos llegar a perder los amigos, la familia. Es que si eso haces, es Cristo, dijo, el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Entonces es necesario llenarse de valor espiritual, de conocimiento de la palabra de Dios, y pues es mejor que corregir y saber entender que queremos rescatar a que es no lo queremos perder. Claro,
El apóstol Pedro dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, de uno que andaba extraviado y que había tenido la mujer de su padre. Y entonces Pablo exhorta, amonesta a la iglesia en Corinto y dice, ¿cómo es posible que lo tengan ahí entre ustedes? ¿Y qué pasa? Dice, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás. Y esto pues es echarlo para afuera. Y lo que Jesús enseña también, si tú tienes un problema con tu hermano en Mateo 18, ¿verdad? Ve y habla con él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, llama a los testigos. Si no oye a los testigos, pues dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, pues entonces tenle por gentil y publicano. O sea, no se trata de correrlo, pero sí de no. Es la ley que me aplicaron a mí en el Murúa. Así me lo aplicaron. Pero aún no es a tu hijo, hay que exhortarlo. A todos. Ay, porque si el predicador está diciendo no pasa nada, así son los muchachos. Pero entonces te está enseñando, ¿verdad? No. Si va a salvar a la congregación, debe salvar a sus hijos. Sí. Un minuto más para concluir, hermano. Ok. Bueno, entonces, es duro que te digan de tu hijo, de tus hijos. Es muy duro, ¿verdad? Pero la amonestación que la iglesia da, también dice el apóstol Pablo a los Corintios 11, a los que vienen a participar, dice también que no habiendo considerado su conciencia, ¿verdad?, antes de participar, y luego explica la participación. No, pues ya no me da chance. Pero dice algunos, unos dice, para que no seas condenado con el mundo. Y te va a pasar eso. Es decir, te vas a enfermar, o te va a ir mal en los negocios, en la vida. Pero el propósito de Dios es salvarte. ¿Entiendes? Sí. ¿Entendieron? Entienden. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Javier, pero a todos, a nuestro hermano Oscar, a nuestro hermano Isaías, a nuestro hermano Javier Franco y a nuestro hermano Jesús Campos por este tiempo valioso. Estas preguntas no se las dimos, ustedes las hicieron en este rato y ellos las tienen que contestar, las contestaron muy bien y les agradecemos, las atesoramos en nuestros corazones, las respuestas que han dado para tenerlas en cuenta para cuando enfrentemos algunos de nosotros una situación como esta. Hermanos, pues pueden pasar, con mucho cuidado pueden bajar, les agradecemos por su participación. Le dejaré lugar a mi hermano, a nuestro hermano Cristian, que pase, por favor, así con lo del programa. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oíd al médico de amor que dan los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor
Jesús fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Forradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Les invito por favor a estar de pie para ir a Dios en oración. Vamos a orar. Nuestro Padre y buen Dios, gracias le damos por estas hermosas conferencias, Padre, que tuvimos. Gracias, Padre, por los expositores que usted usó, Padre, para mostrarnos la experiencia, el trabajo que usted hace en cada persona, Señor. Ayúdenos, Padre, a recordar a aquellas personas que nos instruyeron, que nos mostraron el camino, Padre. Ayúdenos a reconocerles siempre, Padre. Ayúdenos también a nosotros, los que seguimos, Padre, para que dejemos una huella, para que alguien nos recuerde, Padre, no por lo que somos, sino lo que hicimos, Padre, en su reino, en su iglesia. La manera en que nos gastamos y nos desgastamos, Señor, para mostrar a otros, Señor, la perseverancia, la fidelidad y la entrega, Señor. Ayúdenos, Padre, a ser ejemplo. Como mencionaban nuestros hermanos, ayúdenos, Padre, que no solamente hablemos, sino que podamos respaldar con nuestras vidas, Señor, el testimonio vivo, Padre, del Evangelio en nuestras vidas, que nos ha transformado a nosotros y ha transformado a los que están detrás de nosotros y alrededor de nosotros, Padre. Gracias por mis hermanos que en Tijuana se juntaron, Padre, por bastantes meses para llevar a cabo, Señor, organizarse, llevar a cabo estas conferencias. Gracias por la unidad en el trabajo, Señor. Gracias por los acuerdos y gracias por la participación de cada uno de ellos, de las congregaciones, y que de esa manera, Padre, pudo llevarse a cabo estas conferencias. Ayúdenos, Padre, para que el trabajo, la predicación, no sea en vano en nuestras vidas, Padre, sino que recordemos y llevemos a cabo en nuestras vidas, Padre, el legado, Padre, de ser un testimonio vivo para aquellos que están detrás de nosotros o aquellos que aún no han venido a su reino, Señor. Que puedan conocer el mensaje respaldado por nuestras vidas. Porque sabemos, Padre, que es el propósito de estas conferencias. Que haya hermanos como los hay, Señor, que podamos, Señor, dejar una huella, dejar un testimonio vivo de que usted puede transformar nuestras vidas para que estén dedicadas completamente a su honra y su gloria, Padre. Ahora, Padre, que nos vamos a retirar de este lugar, pedimos nos lleve con bien a nuestro destino, Padre, y que sobre todo nos podamos mantener firmes y estables en su iglesia. También, Padre, pedimos que bendiga a mis hermanos, hermanas que han preparado los alimentos. Bendiga los alimentos, Padre, para que nos den fuerza en nuestro cuerpo.
así como su palabra nos ha dado fuerza, vitalidad y convicción en nuestras vidas espirituales. Gracias por su bendición diaria, Padre. Gracias por su misericordia. Y gracias por el Espíritu Santo y su palabra, que nos mantienen, Señor, avivados para servirle, Señor. Solamente déjenos que su Espíritu y su palabra sigan trabajando en nuestras vidas para que sigamos creciendo y podamos ser luz en este mundo lleno de oscuridad. Gracias, Padre, por todo lo que ha hecho posible a través de estas conferencias. Y todo se lo agradecemos, todo se lo pedimos, en el dulce nombre de Cristo Jesús, por quien oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien, hermanos, pues ya concluimos. Resta darles las gracias a todos y seguir invitando para el día de mañana. Mañana es el cierre de la actividad, es a las 5 de la tarde. El tema es la respuesta espiritual. Así es que mañana, después de nuestros servicios habitualmente por la mañana, y quizás algunos alcancen a tener la actividad por la tarde, pero recordar, mañana es el cierre a las 5 de la tarde.